Como vieron en el video anterior, pagar una universidad colombiana no es tarea fácil, pero es aún más difícil prepararse para presentar las pruebas que necesitas para entrar a las universidades. Sobre todo si eres migrante como yo, porque te tienes que poner a tono con los estudiantes de acá, te tienes que poner a tono con el sistema educativo de acá. Y claro, una persona que viene de afuera, que primero tiene que trabajar, que tiene que ocuparse de otras cosas y llegar a cierta estabilidad para poder estudiar, tiene que absorber todos los conocimientos lo más rápido que pueda para poder estar a la par, para poder competir, para que la competencia para entrar a la universidad sea justa. Yo en un año tuve que absorber de manera intensiva todos los conocimientos que debe absorber un estudiante durante todo su ciclo educativo acá en Colombia para poder presentar la prueba Saber 11 del ICFES. El presentar la prueba Saber 11 o ICFES no fue una decisión fácil para mí. No fue una decisión de la noche a la mañana. Yo tuve que adentrarme en este mundo y hacer una investigación tremenda para poder saber cómo me inscribía a la prueba, dónde se presentaba la prueba, cómo funcionaba el calendario educativo colombiano, y además tampoco sabía si tenía que formar parte de un plantel educativo o no. Pero es gracioso porque ahora que les estoy contando todo esto, sale de mi boca tan fácil. Hice luego esto, punto A, punto B, punto C, y ustedes creen que eso fue como que, bueno, soplar y hacer botella. Pues no. Yo quisiera que ustedes se pusieran en ese momento en mi mentalidad, lo que yo estaba sintiendo en ese momento, recién migrado, queriendo construir un futuro, queriendo volver a tener una carrera, queriendo recuperar el estatus socioeconómico que en Venezuela el gobierno y el régimen me había quitado. Y yo de verdad quería no rendirme, yo de verdad quería dar la batalla, a pesar de que se sentía que yo tenía todo en contra. Y no era para menos el sentir que todo estaba en contra, porque no se trataba nada más de la obstaculización burocrática que tenía el régimen en contra de los venezolanos, que para el día de hoy, junio 2026, todavía nosotros los venezolanos no podemos adquirir la cédula de forma normal, el pasaporte de forma normal, ni tampoco legalizar y apostillar nuestros documentos como personas normales, sino que además, donde yo nací, que es la ciudad de Cumaná, que queda en el estado Sucre, bien lejos, allá al este de Venezuela, casi llegando a Guyana del Esequibo, debajo del estado Nueva Esparta, o sea, la isla de Margarita. Cumaná es una ciudad pequeña, muy pequeña en comparación con las grandes ciudades de Venezuela como Caracas y Maracaibo, y por ende no tiene el mismo nivel de crecimiento que esas ciudades, ni tampoco el nivel de conexiones interpersonales que uno requiere para poder seguir adelante. Y la cereza del pastel es que el estado Sucre siempre ha sido un estado mayoritariamente chavista, así que se podrán imaginar, ya de por sí Cumaná era una ciudad pequeña, de pocos habitantes. Las instituciones públicas donde tú podías adquirir tus documentos como la partida de nacimiento, una apostilla o documentos relacionados a la educación, eran muy pequeñas también, y además tenían pocos empleados, y estos empleados estaban sobrecargados de trabajo. Y esta sobrecarga de trabajo era lo que ocasionaba la gran lista de espera que había en Venezuela, porque todo el mundo se quería ir, todo el mundo quería tener sus documentos apostillados para, mira, marcharse. Entonces, claro, tú tenías que pedir una cita. Para cualquier documento tú siempre tenías que pedir una cita online. Si es que te abría la página, porque ese es otro problema, que las páginas a veces estaban o bloqueadas o caídas o tenían bugs, tenían errores. Entonces uno tenía que meterse en un tutorial por TikTok o por YouTube, o que alguien te dijera y te explicara cómo arreglar el error por ti mismo, o a qué hora meterte, o que la abrían porque las páginas se caían, pero momentáneamente. Entonces a veces se abrían y uno tenía que estar pendiente cuando se abría, o cosas así. O sea, la vía normal para solicitar un documento ya estaba completamente obstaculizado. Te podía tomar hasta 2 años solicitar un documento. Y el día de la cita te pedían requisitos absurdos, porque a veces necesitabas otro documento de otra institución, entonces tenías que ir a esa institución, pasar por todo el proceso, venir a esta, pasar por todo el proceso, luego ir a la otra, pasar por todo el proceso para tú adquirir un documento. O sea, era absurdo. Entonces, claro, como todo el mundo quería sus documentos rápidos, porque nadie tenía 2, 4, 6 años para perder por un documento, uno requería siempre un gestor, una persona, un contacto, por así decirlo, que te podía facilitar o te podía acelerar el proceso por un pago sustancial. ¿Qué sucede? Que como Cumaná era pequeña y chavista, siempre los contactos o siempre la gran mayoría de los gestores eran chavistas.
formaban parte del régimen. Entonces uno tenía que humillarse. Uno no solamente tenía que rogarle al gobierno que te diera tu partida de nacimiento, que demostrara que tú sí estabas vivo, sino que además tenías que rogarle a un chavista que te ayudara o pagarle a un chavista que te ayudara para tú poder adquirir el documento. Y no creas que ellos te ayudaban y ya por el pago y ya. No solamente cobraban mucho en forma de dinero, sino que además también cobraban mucho de ti, de tu dignidad, porque ellos aseguraban de que tú quedaras humillado, pero bien humillado. ¿Ves? Que ellos te pisoteaban, era como para que tú recordaras de que tú necesitabas de ellos, que tú necesitabas del régimen, que el régimen lo estaba haciendo por un gran favor hacia ti. Así se sentía uno. Entonces, se podrán imaginar. Y yo me estoy acordando ahorita de que un día yo estaba hablando con una prima, mi prima es chavista todavía al día de hoy, y ella me estaba ayudando con un documento que yo realmente necesitaba. Y ella me regañó. Antes de ayudarme, primero me regañó. Me dijo que cómo se me ocurría a mí migrar así, que sin mis documentos, que yo tenía que tener todo listo, porque mira lo que pasa, mira el problema que se ocasionaba, que no sé qué, por aquí, que por allá. Yo obviamente, mira, chito, yo no decía nada, porque si yo me ponía pico y pala con ella, obviamente no me iba a ayudar. Y uno con los chavistas, uno siempre tiene que ser más inteligente que ellos y dejarlos a ellos que se sientan superiores moral y socialmente para que les salga la poca bondad del corazón de ayudarte. Porque si tú te pones pico y pala, esa bondad se elimina y te jodes. Y obviamente yo no quería decir nada, pero hoy sí lo puedo decir. Yo no salí de Venezuela porque yo quise. Yo no salí de Venezuela porque a mí me estuviera esperando acá una alfombra roja en Colombia para yo llegar y lograr todo lo que yo quisiera de forma fácil y sencilla. No, 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 no. Yo salí de Venezuela por varias razones. La primera, mi mamá que era médico tenía hasta 5 trabajos. Y yo creo que en esos 5 trabajos ella no lograba hacer ni siquiera $100 al mes. Y mi papá, por otro lado, que se había graduado tarde, él se graduó de abogado. Si tú querías ser abogado y tener un trabajo estable en Venezuela, tenías que estar, mira, calladito, no puedes decir nada contra el régimen. Y todos los cargos siempre estabas amenazado por el régimen, literalmente. Entonces mi papá, calladito, hasta el día que no pudo callarse más. Y cuando se declara abiertamente opositor, lo dejan sin agua, sin internet, sin comida, sin dinero, sin trabajo. O sea, a mi papá, yo siempre he dicho que a mi papá lo mató el régimen porque aunque no le pusieron un arma en la cabeza para matarlo, todo lo que le hicieron alrededor lo llevó a un punto tal que le dio un infarto fulminante. O sea, mi papá, bueno, dentro de todo tendría que decir que Dios fue muy clemente y se lo llevó rápido, pero yo siempre he puesto la muerte de mi papá en las manos de todas las personas que apoyan, que apoyaron o que sostienen al régimen. O sea, para mí eso es una espina que nunca he logrado sanar. Yo sé que con todo el tema de la transición y todo lo que dice María Corina de que uno tiene que ser mejor persona, lo entiendo, pero lo entiendo aquí, no lo entiendo acá. Porque esas personas que apoyaban al régimen y que siguen apoyando el régimen no son personas extrañas, eran vecinos de toda la vida, eran familia, eran tíos, eran primos. Entonces, como tú ves a tu familiar a la cara sabiendo todo lo que ellos hicieron y los perdonas así de fácil? O sea, me quitas un papá y yo te tengo que perdonar. Y claro que yo entiendo que todos estábamos en Venezuela presionados. Yo entiendo que el lema, el famoso lema del régimen era o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y entonces, si estabas contra ellos, te iba a ir muy mal. Yo entiendo que todos sentíamos como esa tensión, entonces mucha gente como que se doblegaba. Pero es tu familiar, es tu primo, es tu hermano, es tu sobrino, es tu tío. No se requiere tener ni 4 dedos de frente para entender que la política no debería de afectar tu relación con la familia. Y yo veía a mis padres dándola toda, o sea, trabajaban como locos para mantenerme a mí, para poderme ayudar a mí en Maracaibo, porque yo estaba estudiando en Maracaibo en ese momento. Y a pesar de que ellos estaban divorciados, ellos unieron fuerza, compraban comida entre los dos, o sea, lográbamos salir para adelante porque ellos pusieron de lado sus diferencias para ponerme a mí en el centro común, es Andrés al que nosotros tenemos que ayudar.
Y a pesar de que ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban, en vez nosotros de ganar más dinero, poder adquirir más cosas, más productos y de subir de estatus, cada vez éramos más pobres y cada vez teníamos menos cosas y cada vez teníamos que ir vendiendo cada vez más, más y más. Yo lo perdí todo. Yo en Cumaná perdí todo. Mis padres tuvieron que vender todo. En Cumaná yo creo que lo único que queda son unos cuadros de mi abuela, unos pocos juguetes de McDonald's que yo coleccionaba y un álbum de fotos. Yo creo que es todo lo que queda allá. De resto, yo no tengo más nada a lo que volver a Cumaná porque el régimen se encargó de literalmente dejarme en la calle. O sea, yo llegué a dormir con mi mamá en un cuarto en una residencia estudiantil porque la situación se había puesto tan pesada, pero tan pesada económicamente, que ni siquiera un médico podía, ¿sabes?, equilibrarse. O sea, no alcanzaba, no daba, de verdad no daba. O sea, no había alternativa y además la falta de respeto hacia los profesionales que existían en Venezuela, o sea, que los trataban como los ninguneaban. No, o sea, llegó un momento en que en Venezuela salía mejor ser bachaquero o montar un puesto de chicha que ser profesional. O sea, imagínense lo distópico que era vivir en Venezuela. Y yo le doy gracias a Dios de que por lo menos mi mamá tuvo la oportunidad de emigrar y continuar con su carrera fuera de Venezuela y me ha apoyado y ha sido un pilar fundamental en mi vida, porque yo siento que si mi mamá se hubiese quedado en Venezuela se hubiese muerto de una ACV, porque nadie en su sano juicio puede tener 5 trabajos y salir ileso de eso, o sea, nadie. La razón de más peso para mí, para nadie es un secreto que yo soy gay. Y en Maracaibo yo vivía mi vida abiertamente gay. Yo una vez tuve una cita en Lago Mall, que era un centro comercial muy lindo, que quedaba cerca del lago de Maracaibo, allá en el estado Zulia. El Lago Mall tiene una situación y es que atrás del Lago Mall queda una cinta costera. Esta cinta costera se extiende y pasa por una caseta roja que formaba parte de una institución chavista y continuaba hacia un parque que recién acababan de inaugurar en ese momento. En ese parque había una caseta de policía. Yo estaba acá en la cinta costera del centro comercial y estaba hablando con el chico y yo veo que de allá, del parque hacia acá, viene un policía, pero viene caminando, ¿sabes?, con esa actitud como de machito. Y cuando nos ve, yo veo que la forma en la que él nos observó fue una forma muy particular. O sea, esa mirada que aterra, esa mirada que da miedo, que tú sabes que algo malo va a pasar. Y yo le dije al chico, vámonos de aquí porque este tipo tiene una mirada pesada. Y no nos dio tiempo porque el policía vino directo hacia nosotros. Cédula, porque ellos nos piden la cédula ya. O sea, ellos sabían que la cédula casi nadie la tenía, pero igual la pedían para joder, porque solo lo pedían era para joder. Yo le explico al policía que yo no tenía mi cédula encima porque la había perdido y que había ido varias veces a la institución donde había que reportar la perdida para que te dieran un documento para tenerlo y luego ir a sacarte otra. Pero en esa época casi nunca trabajaba esa institución porque era la época que trabajaban como 2 horas nada más las instituciones públicas y además como no había luz en Maracaibo, entonces esas 2 horas eran como rotativas, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Eso era una locura y siempre que yo iba estaba cerrado. Yo tenía encima un comprobante de estudio porque yo estudiaba en el CEBAS del norte y de allá de Maracaibo y tenía además también el carnet de mi universidad y yo le mostré eso y él me agarró por el brazo y me dice, te vas conmigo porque te voy a llevar preso porque no tienes el documento de identidad. Y yo, obviamente, o sea, yo era un adolescente, yo me asusto porque te está llevando un policía, que además un policía que no tenía ni placa, ni nombre, ni nada, o sea, pudo haber sido una persona particular simplemente secuestrándome. Entonces yo forcejeo con él y yo le digo, tú no me puedes llevar porque, o sea, ¿quién eres tú? Y le digo, muéstrame tu placa, muéstrame tu nombre, o sea, ¿quién eres tú? Y entonces el señor, te vas a resistir, más razón para meterte preso. Y me jalaba, y yo obviamente me jalaba de vuelta. Y el chico con el que yo estaba, o sea, quedó así como que, ¿qué hago? Y luego empezó a llegar un montón de gente, o sea, a defenderme ahí en el estacionamiento. Y salió incluso hasta el gerente del Lago Mall. Y no sé si era el gerente del Lago Mall o era como el encargado de seguridad, no sé, pero era alguien del Lago Mall que salió y preguntó qué pasó. Y el tipo dijo, no, lo que pasa es que no tiene cédula, me lo estoy llevando. Y el tipo le dijo, bueno, llévatelo. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Pero, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me vas a llevar por no tener cédula si te estoy mostrando los comprobantes? O sea, te estoy diciendo que mi cédula, o sea, se perdió, no la he podido sacar, o sea, estoy en proceso y tal. Y el tipo, no, y tal, y tal. Entonces yo le dije, yo no me voy a ir de aquí hasta que tú me digas quién eres tú y tu número de placa.
Le digo yo, o sea, tu número de identificación, no me voy. Y el tipo me decía, ¿qué tú crees? ¿Que nosotros estamos en Estados Unidos? No, yo no te tengo que dar nada, chico. Me decía, yo no te tengo que dar nada. Y me jalaba, si tú no te vienes conmigo, esto se va a poner peor. Y yo le dije, bueno, o sea, yo no me voy. O sea, no me voy, punto, no me voy. Porque yo sabía que había algo malo, había algo pesado dentro de eso. Mucha gente se metía, intentaba interceder por mí, pero el tipo siempre como que los amenazaba, o sea, como que si dices algo te llevo a ti también y tal. Y obviamente la gente se quedaba callada hasta que la situación empezó como a disiparse y el tipo llamó refuerzo. Y llegó otro policía en una moto y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tal? Y no sé qué. Y intentó como mediar entre nosotros. Y entonces el de refuerzo dice, bueno, vámonos a la caseta y terminamos de hablar allá. Entonces me iban a llevar 2 policías hacia la caseta. Y yo temblaba del miedo porque yo decía, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y el tipo, el primero me decía, vente que nos vamos por aquí, por la calle que era peligrosa, que era la extensión de la cinta costera, por ahí es que él me quería llevar. Y yo, no, pero ¿por qué por ahí? ¿Por qué no nos vamos por el lado de la avenida, donde pasan carros y donde hay gente? Porque a mí me da la gana de llevarte por donde a mí me da la gana de llevarte. ¿Cuál es el problema? Me decía él. Entonces, claro, el refuerzo de él decía como que, bueno, cálmate, ya va, o sea, sí lo vamos a llevar, pero vamos tranquilo, no sé qué. O sea, el tipo intentaba mediar. Y tan lindo el chico con el que yo salía, viene y me dice, me recuerdo que él le dijo al policía, yo voy con ustedes, a pesar de que él ya no tenía más nada que hacer porque él tenía la cédula, pero él me dijo, yo voy con ustedes y tal, yo no te voy a dejar solo porque no quiero que te pase nada. Y yo, bueno, y nada, él se fue con el refuerzo en la moto y el tipo me hizo irme caminando por la cinta costera por el lado peligroso. Y por todo ese camino, por todo ese tramo peligroso hacia la caseta donde estaba el parque, el tipo me iba amenazando y me agarraba así duro y me decía, ¿quién te crees tú y tal? Tú no sabes con quién te metiste. Yo me voy a asegurar de que a ti te metan preso mínimo 15 años por no haberme hecho caso y tal. Ya tú vas a ver lo que le hacen a los maricos como tú en la cárcel. Te va a quedar eso allá atrás así, mira, te va a quedar floreteado y no sé qué. Yo me acuerdo de todo eso. Todo eso me acuerdo. Y el tipo me amenazaba y me decía, si yo te digo que te tienes que venir por aquí, te tienes que venir, punto, te tienes que callar. Y yo venía pensando, no te lo puedo creer, o sea, esta es la gente que tiene que protegernos a nosotros, esta es la gente, los policías son los que se supone que te tienen que hacer sentir seguro. Y yo les tenía era pánico a los policías, pánico, o sea, yo me sentía más seguro con un malandro en Venezuela que con un policía. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a la caseta, nosotros llegamos primero. El tipo este que me venía amenazando y yo. Me acuerdo yo que en la caseta habían 2 puertas, había una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Y él entró hacia la izquierda y en la izquierda había como un mesón grande pegado a la pared y había como una litera y había aire acondicionado y todo. Y entonces el tipo se acostó en la litera, se puso así, se acostó en la litera y tal, se puso así de machito y se empezó a tocar allá abajo. Yo parado ahí, o sea, sin decir nada porque yo aterrado, o sea, yo estaba así, yo me sentía con miedo, con peligro. Me acuerdo que decía, no tienes ni idea de lo que le pasa a los tipos como tú. Se seguía tocando allá abajo y dijo, esto solamente tiene una solución. Y se seguía tocando. Y el tipo me dijo, tú me recuerdas mucho a un carajo que yo paré que era de urbe. O sea, el tipo como que ya tenía como antecedentes de que paraba estudiantes. Pero el de urbe tenía como carro, entonces él le pidió la cédula y el carajo tampoco tenía cédula y él se lo iba a llevar preso. Entonces el carajo como que le jugó kikiriwiki y no sé qué hizo, que se metió al carro rápido y pegó el marico, o sea, se fue sin el carnet y el tipo me mostró el carnet del carajo de urbe y me dijo, mira, es este, ¿ves? Y yo lo tengo aquí en la mira porque cuando lo vuelva a ver me lo llevo preso y tal, por haberse escapado, qué tal, pero con un odio, marica, con una rabia y una vaina y mientras se agarraba por allá abajo. Y cuando el carajo fue a decir, me dijo, o sea, ¿cuál era la solución para salir de esto? Llegó el refuerzo. Y cuando llegó el refuerzo, lo vio en esa pose y enseguida el tipo se descuadró. Yo vi que el tipo se descuadró y mi cita también se quedó así como, verga, ¿qué pasó aquí? Y nada, entonces llegó el refuerzo y dijo, bueno, ¿qué pasó? Me pregunté qué fue lo que pasó con la cédula y me dijo, pero ¿no tienes una copia o alguna cosa? Y yo le digo, sí, mi mamá debe tener una copia. Y dijo, bueno, vamos a llamar a tus padres, ¿cuál es el número? Entonces, el tipo que me agarró del brazo me dice, dame el número de tu papá, yo voy a llamar a tu papá. Y cuando llama a mi papá, le dice, señor, hemos atrapado a su hijo en un monte, realizando actividades exhibicionistas y prohibidas de índole homosexual con un chico y tal, no sé qué, y lo tenemos aquí en la estación de policía porque nos los vamos a llevar presos y no sé qué por exhibicionista. Y nada de eso había pasado, nada de eso había pasado.
Cuando me pasa mi papá llorando en el teléfono, ¿cómo pudiste hacerme esto? Que no sé qué, ¿qué van a decir tu familia? Y no sé qué, o sea, yo creo que a mi papá le puede haber dado un infarto en ese momento, por eso que le dijo el policía, que además era todo mentira. Y yo le decía, papá, es mentira, esto es mentira, él te está mintiendo. No, ¿qué tal? Mi papá, bueno, con el tema de la homosexualidad, él era absolutamente machista y toda esa fibra que le tocaban sobre ese tema, él se ponía sensible. El otro policía llamó a mi mamá y le explicó la situación. Yo creo que mi mamá llegó volando, mi mamá llegó en pijamas al lugar, imagínate, mi mamá llegó vestida, o sea, parecía una loca, llegó con los cabellos todos vueltos, nada, o sea, ella llegó volando, yo no sé ni cómo ella hizo para ir hasta allá porque nosotros no teníamos ni efectivo ni nada, pero ella llegó, llevó la cédula, que fue lo que pasó, tal, o sea, y me soltaron, pero en ese interín, mientras esperábamos a mi mamá, el refuerzo del policía me llamó aparte y me dijo, ¿qué estaban haciendo ustedes ahí en el Lago Mall? Y yo le expliqué, yo le dije, no, yo tenía una cita con él, o sea, yo soy gay. Y me dijo, ¿y por dónde se conocieron? O sea, ¿qué aplicación ustedes utilizaron o dónde se conocieron? Y yo le dije, no, yo lo conocí a él en Tinder en ese momento. Lo conocí en Tinder y nada, o sea, simplemente hablamos, hicimos match y habíamos quedado para hoy vernos. Y el tipo dice, bueno, yo entiendo que eso ahora, como que los adolescentes tienen la libertad y todo eso, o sea, yo no creo que tú hayas hecho malo para estar en una cita con un chico, lo único es lo de la cédula, recuerda que tú siempre tienes que tener la cédula, pero mi compañero, está molesto, fue porque tú no te dejaste como, ¿sabes? Como llevar a la caseta, no sé qué. Yo le dije, señor, lo que pasa es que él se presenta aquí con una camisa azul, sin placa ni nombre, yo no sé quién es. Le digo, me pueden estar secuestrando y yo no sé quién es. Le digo, y entonces él se echó a reír y dijo, bueno, tú sabes que esto no es Estados Unidos, esto no es como en las series gringas, Venezuela tiene otra forma de llevar a cabo la ley, entonces como si te pones pico y pala, esto te va a afectar a ti y no sé qué. Entonces me dijo, ¿y tú dónde vives? Y yo le dije, señor, yo vivo aquí y tal. Y me dijo, ah, mira, somos vecinos, yo también vivo por ahí. Y, y yo le digo, señor, yo no tengo nada, o sea, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, o sea, nada, o sea, a mí me meten preso por esto y me arruinan la vida, o sea, yo llorando, chama, yo llorando, de verdad, o sea, yo me acuerdo de esto y me pega, de verdad me pega mucho porque yo sentía que no había nadie que me podía ayudar, no existía absolutamente ningún mecanismo que pudiera defenderme, o sea, no, yo estaba solo ahí, ¿me entiendes? Estaba en las manos de gente que podían tergiversar las cosas, que ya lo habían hecho, que podían mentir, que podían meterme en más problemas y yo podía terminar quién sabe dónde. Y yo no dejaba de imaginarme yo preso, o sea, con toda la descripción gráfica que el otro me había dado, o sea, de lo que me podía pasar allá adentro. O sea, yo temblaba del miedo, o sea, era horrible. Pero ese policía, el policía de la moto, el refuerzo, ese fue un ángel, de verdad, que Dios puso en mi camino porque él se quedó conmigo todo el tiempo, él se pilló, yo siento que él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sobre todo por la insistencia del otro y la rabia y como la morbosidad que él sentía, el placer que él sentía de que yo le tuviera miedo y que estuviera como en posición de desventaja. Él gozaba eso, incluso antes de que llamaran a mis padres, a mí me requisaron supuestamente, o sea, como que me revisaron todo para ver si yo tenía disque un arma. Y yo dije que yo quería que me requisara el otro, el de la moto. Y no, porque yo soy el que te va a requisar. Y el tipo, o sea, la manoseada de tu vida que me pegó, o sea, una requisa profunda, diría yo. Y yo siento que el otro se dio cuenta, porque él se quedaba como que, o sea, ¿por qué estás tan insistente? ¿Por qué lo estás tocando tanto? ¿Por qué le estás pidiendo tanto por una cédula? O sea, como que no tiene sentido, como que el otro quedó expuesto. Y el compañero se quedó conmigo y me decía, tranquilo, que no va a pasar nada, ya viene tu mamá y tal, yo me quedo aquí. Y él intentó como sacarme conversación y me dijo, bueno, ¿y qué tal? ¿El chico te gusta? ¿Tú crees que van a salir otra vez? Y no sé qué. O sea, intentó como apaciguar la situación, porque yo estaba muy mal. Cuando llegó mi mamá a buscarme, o sea, yo creo que yo abrazé a mi mamá como que yo sentí que yo no le iba a volver a ver más nunca. Y, y todo el camino a la casa yo no dije nada, yo pasé días que yo no salía para ninguna parte, pasé años con traumas hacia los policías. Incluso ya cuando ni siquiera vivía en Venezuela, yo todavía hoy en día veo a un policía y le siento, o sea, siento eso feo por dentro. Yo no, es algo que yo no he dejado ir. Y ese fue el día que yo dije, yo no puedo seguir aquí.
yo no puedo seguir aquí. Lastimosamente, me sentí como que si yo fuera un criminal de guerra en mi propio país. O sea, yo no me sentía una persona con derechos, yo no me sentía una persona que el gobierno fuese a cuidar, yo no sentía que Venezuela pudiera ofrecerme ni siquiera lo más mínimo, que era el respeto a mi vida. Y yo dije, me voy, con el dolor de mi alma, me voy. Pero ¿cómo le decía yo eso a mi prima? ¿Cómo yo le decía a mi prima todo lo que yo había experimentado? Lo único que le pude decir fue, ok, prima, gracias por el consejo.